mi corazón dispuesto a quemar por ti. Todos los versos y canciones. Bueno, buenos días amigos, ¿cómo estamos esta mañana? Todas las veces que ¿Cómo va todo esta mañana? yo quiero declarar, tuyo es el reino, la gloria por siempre. ¿Cómo va todo amigos esta mañana? Que Dios les bendiga a todos, que estén muy bien. Ya, bueno, estamos arreglando algunas cositas aquí, ya. Así que espero que estén todos bien. Un gran abrazo. Sí, pues ya estamos a día miércoles. Ya estamos a día miércoles. Y la y ya estamos a día miércoles. Amaneció algo fresco esta mañana. Pero así ha sido toda esta semana ha sido como así, ¿cierto? Así que... Pero bien. Estamos felices con este nuevo día que Dios nos ha dado. Así que Dios nos ha dado un nuevo día para respirar, para vivir, para disfrutar su presencia. La Biblia dice que hemos sido creados tú y yo para disfrutar la presencia de Dios. Así que ánimo con eso. Ánimo con eso. Sí, pues. Santo. Tú eres santo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Ya. Estaba revisando algunas cositas. Bueno, aquí estamos. Ay, Dios mío, día miércoles. Que amanece fresco. Bueno, buenos días a todos. Yo Díaz, ¿cómo estás, amiga? Qué bueno verte por estos lados. Cristian Espinosa, directamente desde los Buenos Aires de Concepción. Judith Vargas y a todos los que se han ido uniendo poco a poco, ¿cierto? Que se van añadiendo acá. Así que fuerza y ánimo a todos. Me voy a ir a servir un cafecito, así que vaya a preparar un café, vaya a servirse un tecito, un cafecito. Un amigo me trajo un tecito de strawberry. Se llama Qualitea, esto. Así que eso. Así que voy a servir un café, vengo al tirito. Eso. Un cafecito rico. Hasta la mañana. Café, té, siempre hemos dicho. Café, té, ulpo. Algo que se pueda tomar en las mañanas, eso sí, ¿cierto? Que... Vamos a ver quién anda por aquí. Eso. Andrea, ¿cómo está? A ver. ¿Qué más se añade por aquí? Andrea Larraona. Bueno, vamos a comenzar luego hoy día. Bueno, si tiene interés, recuerda que hoy es el vivo 94 ya. Ya llevamos, como 7 meses, mucho. Haciendo esto los lunes, los miércoles, los viernes
de 9 a 10 de la mañana, donde tomamos un tiempito con Dios, revisamos un poco lo que enseña su palabra y bueno, eso. Así que felices por esa parte, ¿cierto? Así que les invito allá donde tú estás. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar. ¿Quién llegó por ahí? Valentina Acuña, Vane también que anda por acá, ¿cierto? Buen día a todos y a todas, ¿cierto? Ahí. Bueno, oremos y comenzamos. ¿Les parece que hagamos una oración y que podamos comenzar esta mañana? Vamos a comenzar. Buen día a todos. Buen día. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Ya, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios, y Señor, que venga tu reino sobre nuestras vidas. Padre, oramos para que tu amor, tu gracia, tu bondad, tu sabiduría, Señor, pueda llenar nuestras vidas y tomar el control de lo que somos, de las decisiones que tenemos que tomar. Señor, queremos caminar contigo, vivir contigo. Tu palabra dice que tu voluntad, Señor, es agradable, es perfecta, es lo mejor que nos puede pasar, es caminar en tus planes para cada uno de nosotros. Así que, Dios, ayúdanos a caminar en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias. Bendice este día, Señor. Bendice los próximos días que van quedando. Que podamos disfrutar este fin de semana y, Señor, que tú seas exaltado y glorificado. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos. Bueno, ¿quién más se va añadiendo por aquí? Amigo Giovanni, saludos, pastor, desde Bahía Inglesa. ¿Qué anda haciendo en Bahía Inglesa, señor? ¿Ya? Bahía Inglesa, cerca de Copiapó, ahí. Sí, nosotros hemos ido allá como familia. El agua de la... Bueno, no se va en gusto, no. Los que conocen Bahía Inglesa, ahí hacia el norte, no sé cuántas horas de viaje para allá, pero ya se me olvidó, pero me acuerdo que fuimos a la playa y el agua fría. Y después entendí por qué, porque me explicaron que por ahí pasa la corriente de Humboldt. La famosa corriente de Humboldt que nos enseñan en el colegio, que dice, ¿qué es eso? Y la corriente de Humboldt es una corriente que pasa por las costas de Chile, desde el norte al sur, y es una corriente de agua fría. Y específicamente en ese sector pasa más cerca de la playa, entonces el agua tiende a ser más helada. Bueno, pero eso sí, el lugar precioso, precioso. Me acuerdo que, no me acuerdo cómo se llamaba, La Virgen, creo que se llamaba una playa que fuimos que íbamos con los chiquillos. Pero bueno, aquí estamos, ¿cierto? Un día más, un día más. Buen día, Eva, ¿cierto? Eva Madrid, María Cristina Vargas, Lorena Vergara, buen día a todos y a todas, bienvenidos. Bueno, hoy día vamos a comenzar una nueva serie de temas, ¿cierto? Que yo le he llamado respuesta a preguntas comunes, ¿no? Y mandé un mensaje así como, oye, si tuvierais que hacer una pregunta para hacer los vivos, ¿qué pregunta? ¿Cuáles son las preguntas más recurrentes que tienen los cristianos? ¿O cuáles son las preguntas más recurrentes que tienden a hacer, ¿cierto? Las personas, no sé, en sus propias vidas. ¿Cuáles son esas preguntas que la gente se hace? Porque al final, en el caminar de la vida, en el caminar de los años con Dios y con Jesús, uno se va igual haciendo preguntas, ¿será esto, no será esto? Por ejemplo, ahora es o no es los últimos días, es o no es, ahora va a venir, ¿qué va a pasar? Y todo. Mucha gente, tú te metías. Hay de todo en esto. Pero hay preguntas que son un poquito más... yo lo encuentro más, como te dijera, más prácticas, ¿ya? Más prácticas de la vida diaria, más prácticas del diario vivir que cada uno de nosotros tenemos. O sea, tú y yo cada día nos levantamos y tenemos que tomar un montón de decisiones, ¿ya? Partiendo de cómo nos vamos a vestir, para dónde vamos a ir, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Un montón de decisiones que va tomando cada uno de nosotros en el diario vivir. Y creo que es sumamente importante entender al menos para mí. Yo tiendo a ser una persona práctica y en lo práctico de la vida, todos nosotros tenemos que tomar constantemente decisiones. Y en esa toma de decisiones muchas veces es en beneficio nuestro, no es beneficio, bueno, todo un proceso que se da. Entonces creo que es importante el poder tomar conciencia de ese tipo de preguntas que uno se va haciendo en el proceso.
Entonces, bueno, pero en el fondo, eh, tratar de dar respuesta a un par de preguntas. Me llegaron como 30 preguntas, de las cuales escogí 8, ¿ya? Las 8 más comunes, más, obviamente expresadas en diferentes palabras, en diferentes formas, pero al final es la misma pregunta. Entonces creo que voy a tratar de dar respuesta a eso, respuestas prácticas. O sea, si yo creo de todo corazón que la Biblia es un libro práctico, es un libro de vida práctico. Dios nunca nos iba a dar un libro solamente intelectual, filosófico, ¿ya? O un libro que nos iba a intimidar. ¿Ya? Porque hay personas que a veces me dicen, yo no leo la Biblia porque me da miedo. Y digo, ¿cómo te va a dar miedo si es la palabra de Dios para nuestras vidas? Es el consejo de Dios para el cómo podemos vivir. Entonces, en ese proceso es donde nosotros tenemos que apuntar y buscar la parte práctica del cómo desarrollar una familia, del cómo nosotros podemos vivir. Yo siempre me acuerdo de un libro de un autor que se llama Charles Colson. Él escribió "¿Y ahora cómo viviremos?", ¿ya? Y ese libro ya tiene 25 años, o tal vez más, no sé, pero creo que como 20, 25 años. Y Charles Colson ahí explica lo que muchos estamos viviendo hoy. Pero él se hizo una pregunta hace 20, 25 años atrás, y él dijo, ¿y ahora cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir en medio de todas estas situaciones que experimentamos, todo este tipo de situaciones que nos confrontan, que nos tratan? ¿Cómo vamos a vivir? Y creo que es una pregunta súper válida para todos nosotros, pero la respuesta no tan solo puede ser una respuesta filosófica, intelectual, en el entendimiento del ser humano, sino que tiene que ser algo práctico del diario vivir, donde yo me levante y tenga, ya, esto es lo que hay que hacer, para allá es donde vamos, ya, esto es. ¿Me entiendes? Entonces, en ese proceso es donde cada uno de nosotros nos movemos. Entonces, creo que es sumamente importante poder captar estas cosas, ¿ya? Entonces, yo me llegaron como 30 diferentes preguntas. Yo adrede escogí gente recién llegada, gente más o menos, gente de todo tipo. Entonces creo que, pero hoy día la pregunta más recurrente, increíblemente, la pregunta más recurrente tiene que ver con la voluntad de Dios. Tiene que ver con la voluntad. ¿Cómo descubro la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé que esta es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé que si esta persona es la persona de Dios para mi vida? ¿Cómo yo sé? La voluntad de Dios, ¿ya? Un pequeño repaso de los saludos. María Eugenia Pino, buen día. Francis López, Francis, amiga mía, ¿cómo está, amiga? Muy buenos días, ¿ya? Patricia Burboa, buen día. Marjorie también. Raúl Belmar, el novio del año. Así que Iván Castro y todos, bienvenidos. Bueno, entonces recuerda poner me gusta y compartir para que otros también puedan ver estos videos. Pero la pregunta más recurrente tiene que ver con la voluntad de Dios. Eso era la realidad. Con el cómo descubro la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios, cómo es la voluntad de Dios, cómo vivir en la voluntad de Dios. Entonces, creo que es importante, porque tú y yo siempre nos vamos a ver confrontados a dos cosas. O vivo para mí, vivo bajo mi propia sabiduría, o vivo bajo la sabiduría de Dios. De eso se trata el discipulado de Jesús. O sea, cuando Jesús escogió y llamó a ciertas personas, les dijo, oye, vamos, caminemos juntos, acompáñenme en este proceso. Y a lo que los llamó Jesús fue a un cambio de visión de vida. Esa palabra arrepentimiento que habló Jesús tiene que ver con un cambio de visión. O sea, el mundo, la sociedad ve la vida de una manera, la ve de una forma, y Jesús nos llama y nos invita a verla de otra manera. Entonces, claro, por eso que Jesús constantemente decía, mira, ustedes han oído que si te hacen mal tú tenés que hacerle algo peor. Ustedes han oído que si alguien te trata mal no lo hablís más. Si ustedes han oído, y constantemente Jesús les decía a los discípulos, ustedes han escuchado esto, pero yo les digo esto otro. Ustedes han visto esto, pero yo les muestro esto otro. Entonces, constantemente Jesús hacía eso. Les habló sobre los líderes, les dijo, ustedes han visto cómo son los líderes o los gobernadores de este tiempo que abusan de las personas, dijo. Pero ustedes no pueden ser así. Ustedes no deben ser así. Entonces, constantemente Jesús puso en la balanza la voluntad de Dios versus seguir la corriente de la sociedad
o vivir de acuerdo a mis propios conceptos y preceptos. Entonces, allá donde cada uno de nosotros tenemos que saber o tomar una decisión del cómo vamos a vivir. Por eso me hace tanto sentido lo que Charles Colson escribió hace más de 20 años atrás. Y ahora, ¿cómo vamos a vivir? O vivo bajo mi propia sabiduría humana, o busco a Dios y digo, Señor, yo quiero vivir como tú quieres que yo viva. Yo quiero caminar esta vida como tú quieres que yo la viva. O sea, la Biblia enseña en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es lo perfecto. Eso es. O sea, cuando... Eso no me garantiza que todo va a ser color de rosa, Hakuna Matata, pero sí sé algo, que va a ser lo bueno, va a ser lo agradable y va a ser lo perfecto para nuestra vida. Entonces aquí es donde nos confrontamos en el cómo vamos a vivir. ¿Voy a vivir bajo mis propios conceptos? ¿O voy a permitir que la palabra de Dios, la Biblia, tome un rol y un papel en mi vida que sea determinante? Y eso es algo que cada uno decide, no es algo que te pueden imponer o no. El cómo viviremos y el cómo tomamos decisiones, el cómo avanzamos, el cómo caminamos, tiene que ver con eso. Entonces, la pregunta más recurrente fue esa. ¿Y ahora cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a tomar las decisiones? ¿Cómo voy a vivir? Y eso tiene que ver con la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces a mí me gustaría leer en 1 Juan. En 1 Juan 2.17, como para hacer una introducción, 1 Juan 2.17 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos. O sea, va a llegar el momento donde el mundo se va a acabar, se va a terminar como nosotros lo estamos viendo hoy, se va a acabar. Eso es la realidad. Pero dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, claro, cuando tú y yo caminamos con Dios, andamos con Dios, constantemente nos vamos a ver confrontados con esto. ¿Hago lo que Dios quiere que haga? ¿O hago lo que yo quiero hacer? ¿O hago lo que otros me están influenciando por hacer? ¿O sigo la corriente del mundo nomás y le doy y le echo para adelante? Y eso va a ser algo constante en nuestras vidas. Ahora, el consejo de Juan es que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, ¿ya? Entonces va a tener una vida trascendente, va a tener una vida que va a dejar huella, va a tener una vida que de alguna manera va a tocar la vida de otras personas. Y por eso es tan determinante esto. La voluntad de Dios. Entonces, Santiago, que era hermano de Jesús, ¿cierto? Escribió en Santiago 4, versículos 13 al 15, escribió lo siguiente. Un poquito de café. Dice, ahora escuchen esto. Ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Lo que él quiere decir es que ustedes se levantan cada día en la mañana pensando, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Como cada uno tomando sus propias decisiones. Entonces dice, y ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. O sea, voy a levantar, voy a ir a trabajar, voy a vivir la vida, voy a hacer la vida y voy a vivirla nomás a lo que venga. Eso es lo que está diciendo Santiago acá, ¿ya? Entonces, pero dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Mira la pregunta profunda, yo creo, que Santiago nos hace a ti y a mí. ¿Qué es la vida? Él dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. No tenemos idea qué va a pasar más rato. Y se dice, ¿qué es la vida? La verdad, lo encuentro profundísima, esta simple pregunta, pero es profundísima. ¿Qué es la vida? Bueno, dice, ustedes son como la niebla, por nosotros, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Más bien si el Señor quiere. Es decir, Él está diciendo, ¿saben qué? Sí, está bien la vida, ustedes van tomando las decisiones y ustedes van determinando ciertas cosas, pero deberían preguntarle a Dios cada día, Señor, ¿qué quieres, Señor? ¿Viviremos y haremos esto o aquello o haremos tus planes, tu voluntad? De eso se trata esto. Entonces creo que
dentro de los planes y los procesos que Dios tiene para cada uno de nosotros, es importante captar esto. ¿Qué es la voluntad de Dios? Porque aquí, cuando vemos la vida de Jesús, vemos la vida de Jesús diciendo muchas veces, yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiero hacer, estoy aquí para hacer lo que el Padre me ha enviado a hacer. La gloria, mi gloria, Jesús dijo, mi gloria es hacer la voluntad del que me envió. Entonces, cuando tú y yo miramos la vida, vemos la vida y la proyectamos en el futuro y decimos, ok, voy a vivir esta vida, voy a levantarme en la mañana, voy a ir a trabajar, voy a hacer esto, pero nos preguntamos, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí este día? Señor, ¿cuáles son tus planes para mí en esta semana? Dios, ¿cuál es tu voluntad para mí? Son tus planes? ¿Cuál es tu propósito en mi vida, Dios, para lo que viene, para lo que estamos viviendo? Señor, ¿qué es lo que quieres tú que yo haga? ¿Qué quieres tú que yo trascienda más allá? Muchas veces, claro, nos preguntamos, pero se nos olvida a los 5 minutos. Pero lo que está, el llamado de Santiago en estos simples versículos, es profundo. Y por eso hoy día me levanté pensando en este libro de Charles Colson, ¿y ahora cómo viviremos? Sí, porque tanta cosa, hay tanto bombardeo de información, tanta cosa que está informando Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Twitch y tanta cosa que hay ahora, que de alguna manera este bombardeo de información tiende a confundirnos. Y nos confunde y nos hace pensar que tal vez esta es la voluntad de Dios, esta otra es la voluntad de Dios. Pero Santiago aquí nos aterriza la pelota, baja la pelota, no voy a hablar del partido de ayer, pero baja la pelota al piso y dice, ¿qué es la vida? Ustedes son como la niebla de la mañana, que así como baja, se desvanece. Así es la vida. Por eso que nosotros, si queremos trascender e ir más allá, tenemos que preguntarnos y tenemos que decir, Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Señor, ¿cuáles son tus propósitos, Señor? ¿En qué camino hoy, Señor? ¿Cómo camino hoy de tal manera que pueda manifestar tu reino? Señor, ayúdame a ser sensible en este día para ir a trabajar y hacer todo lo que hay que hacer, pero en ese proceso del hacer todo lo que hay que hacer, que podamos extender tu reino y llevar tu voluntad a los demás. ¿Me entiendes? Ese es el asunto. De eso se trata la voluntad. La voluntad de Dios no es algo alejado, no es algo que está en otro planeta y que a cada uno nos cuesta entender o captar. No es así. Para entender un poco más esto, cuando hablamos de la voluntad de Dios, podemos hablar de 3 tipos de voluntad, ya 3 tipos de voluntad de Dios. Una es la voluntad soberana de Dios, ¿ya? La voluntad soberana de Dios. Y esta voluntad soberana de Dios tiene que ver con lo que Dios está haciendo hoy día en el planeta, en la tierra. Porque Dios está haciendo muchas cosas hoy día. No es que Dios está ausente, no, se trata de que Dios con toda la situación que está ocurriendo, Dios se fue de vacaciones, o se quedó dormido, o no, Dios está moviéndose. Si tú escuchas las predicaciones que hemos hecho los domingos, podemos ver una iglesia. Hoy día yo abro Facebook, abro Internet y veo a la iglesia predicando. Veo a la iglesia llevando a comida al necesitado. Veo a la iglesia llevando ropa al que lo requiere. Veo a la iglesia extendiendo la mano hacia otros. O sea, la iglesia como que el mundo entró en cuarentena, pero como que la iglesia salió de la cuarentena. Eso es lo que yo veo, como que la iglesia rompió muros y hoy día la iglesia está en todos lados. O sea, si tú te metes a TikTok, hay gente predicando el evangelio. Si tú te metes a Twitch, hay gente predicando el evangelio. Si tú vas a alguien que está en la calle, más que la ayuda del gobierno, la ayuda de este o de este otro, hay cristianos allá llevando comida, llevando ropa, generando una palabra de ánimo, de esperanza para ellos. Entonces la iglesia, que tal vez para muchos podría haber sido que está como inerte, no ha sido así. Yo veo muchas iglesias haciendo muchas cosas. Entonces, hay una voluntad, hay 3 tipos de voluntad. Entonces, es cierto que es la voluntad soberana de Dios, que tiene que ver con que todo lo que pasa en el mundo, de alguna manera, Dios la usa para sus planes. Recuerda que en Romanos 8 dice que todas las cosas nos ayudan a bien
a los que a Dios aman. Y esto es conforme a sus propósitos. Entonces, toda situación que ocurre, toda situación que pasa, de alguna manera, Dios tiene la capacidad, Dios tiene la autoridad y la soberanía de hacerlo pasar como algo que va a ayudarnos, va a ser un aporte a nuestras vidas. Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios. Entonces, no es que Dios ha dejado de ser Dios, no es que Dios ha dejado de ser soberano o rey, Él sigue siendo Dios y Él sigue siendo rey por sobre toda la situación. Entonces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de la voluntad soberana de Dios, pero también hablamos de la voluntad de conciencia de Dios. ¿Qué significa esto? La voluntad de conciencia de Dios es como tú o yo respondemos a su palabra. O sea, cuando Dios nos dio su palabra, cuando Dios dejó la Biblia para cada uno de nosotros, ¿cierto? La Biblia está no tan solo para tenerla ahí guardada en el librero o abierta sobre, no sé, un X salmos, sino que la Biblia está para ser leída, para ser profundizada, la Biblia está para cambiar y transformar nuestras vidas. Por eso que la voluntad de Dios, voluntad soberana de Dios que tiene que ver sobre todo lo que pasa o ocurre en el planeta. Pero está la voluntad de conciencia de Dios. Y esa voluntad tiene que ver con que tú y yo podamos tomar su palabra y no tan solo saberla, sino buscar vivirla. Buscar la aplicación de su palabra. Buscar la práctica de su palabra. Entonces, esa voluntad de conciencia tiene que ver con cuando dice en Romanos 12 que seamos transformados por medio de su palabra, seamos transformados, ¿ya? Entonces, ese proceso de la transformación tiene que ver con la conciencia del cómo yo asimilo, del cómo tú y yo asimilamos su palabra. Claro, para algunos la palabra de Dios es algo como religioso, no es algo tan sacro que ni siquiera puedo tomarla, pero la verdad es que la palabra de Dios está dada para que tú y yo podamos leerla, aprenderla, asimilarla, practicarla, vivirla. Entonces, está la voluntad soberana de Dios, que tiene que ver con lo que Dios ocupa todas las cosas para que sus planes y sus propósitos se cumplan. Número 2, la voluntad de conciencia de Dios, que tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con tu ser interior, y que ese ser interior, esa conciencia tuya, tiene que estar ahí llenita de la palabra de Dios, para que cuando llegue el momento de tomar decisiones, o cuando llegue el momento de tomar determinaciones, tú puedas tomarla en base a la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en tu conciencia, en tu corazón, cuando llegue el momento de tomar decisiones o llegue el momento de determinar cosas de la palabra, o sea, de la vida, no vas a tener la palabra. No está. No. Si no has depositado palabra ahí, cuando llegue el momento de las decisiones, no va a estar el consejo bíblico ahí. Eso es lo que quiero decir. Por eso está la voluntad soberana, la voluntad de conciencia, pero también está la voluntad personal de Dios. Y la voluntad personal de Dios tiene que ver con los planes que Él tiene para ti y planes para mí. Dios tiene un plan para tal. Dice la Biblia que Dios nos conoció mucho antes que Él creara todo, formara todo, que todo estaba. Dios ya pensaba en ti y pensaba en mí. Y que nos creó y de alguna forma hizo que nuestros padres se unieran para que tú y yo saliéramos de ahí, naciéramos. Y que nos otorgó dones, capacidades, talentos, habilidades, y que la suma de todo eso nos da la herramienta para vivir en su voluntad. La suma de tus capacidades, de tus talentos, habilidades, dones, te da las capacidades. O sea, en ti están todas las capacidades para vivir en los planes y en la voluntad de Dios. Eso es, pues. Pero entender que Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un plan para tu vida. El plan de Dios no es tan solo que nos levantemos, trabajemos, ganemos algo de plata, nos endeudemos, paguemos las deudas, tengamos aquí, tengamos allá y nos morimos. Ese no es el plan de Dios. Eso es parte de la vida nomás. Es una parte de la vida. Pero el plan de Dios para cada uno de nosotros es mucho más profundo. Y que tiene que ver con los dones y las habilidades que Dios ha puesto en ti.
Entonces, una de las maneras, no hay el momento porque va a venir otra respuesta a esta pregunta, ¿cómo descubro el propósito de Dios para mi vida? Tiene que ver con los dones que tú tienes. Entonces, bueno, pero tres tipos de voluntad de Dios: la voluntad soberana de Dios, que tiene que ver con lo que ocurre en todo el mundo, la voluntad de conciencia, que tiene que ver con nuestra respuesta a su palabra, y la libertad, o sea, la voluntad personal, los planes que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos en la voluntad de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos descubrir si estamos o no estamos en la voluntad de Dios? Yo me hice 6 preguntas, ¿ya? No 5, ni 3, 6, ¿ya? Me hice 6 preguntitas y creo que pueden ayudar. Pueden ayudar a que podamos ver si estamos o no estamos en la voluntad de Dios, si estamos o no estamos viviendo en lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿ya? Entonces creo que va a ser importante. Entonces, una primera pregunta que está en Romanos 12, versículo 2, Romanos 12, 2, dice: no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Pero aquí hay mucho en este versículo, pero lo primero es que no se amolden al mundo. El mundo no camina con Dios, el mundo no anda con Dios, el mundo no pesca a Dios. Cuando habla del mundo no se refiere a la tierra sólida como tierra, agua, no. Se refiere al ambiente, a la sociedad. A eso se refiere cuando la Biblia habla de la palabra mundo. Se refiere al pensamiento de la sociedad en general. Y dice: no se amolden al mundo actual, porque el mundo actual, la sociedad actual, el pensamiento actual no busca a Dios. Entonces la primera pregunta que yo haría es: ¿estás desarrollando una relación personal con Dios? ¿Estás desarrollando una relación personal con Dios? ¿Estás invirtiendo tiempo en poder conocer a Dios, en poder descubrir cómo es Él, en poder captar sus planes, en poder captar? ¿Estás pasando tiempo en esto? Porque si hay algo que podemos comprender con seguridad, es que toda relación, sea la que sea, relación de pareja, o sea, de pololo, de matrimonio, toda relación de padre a hijo, hijo a padre, toda relación involucra tiempo, involucra inversión de tiempo. O sea, yo tengo que invertir tiempo. A veces nosotros queremos girar relaciones, pero nunca hemos invertido relación. A veces queremos girar amistad, pero nunca. Girar me refiero cuando tú vayas a un cajero y sacáis algo de plata. Cuando tú vayas al cajero y querés sacar plata y no hay plata, no hay nomás. ¿Pero por qué? Porque no hemos puesto plata ahí. Inversión. Entonces, si yo quiero girar amistad, si yo quiero tener amigos, me paro un momento y digo: pucha, no tengo ningún amigo o amiga. A lo mejor hay que invertir eso. O sea, el libro Proverbio aconseja, dice: el que quiere tener amigos, que sea amigo. Entonces, claro, en la práctica de la vida, si yo quiero tener una relación con Dios, si yo quiero conocer a Dios, tengo que invertir tiempo en Dios. Tengo que apartar no tan solo este tiempo para este vivo o para esta enseñanza, sino apartar tiempo personal con Dios, donde me siento con Él, tomo la palabra, tomo la Biblia, tal vez pongo una música de adoración e invierto tiempo con Dios. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Si tampoco estamos hablando de horas y horas. Pero estamos hablando de 20, 30 minutos diarios, donde tú puedas tener un tiempo, y hoy día están todas las herramientas para eso, donde tú puedes tener un tiempo para una música de adoración, adorar a Dios, sensibilizar el alma, el corazón, y poder tomar un tiempo en su palabra para poder descubrir cómo es Él, en qué se mueve Él, cómo se mueve Él, y poder caminar con Él. Entonces la primera pregunta es esta: ¿estoy desarrollando este test de la voluntad? Así le llamé, test de la voluntad. Test de la voluntad de Dios. Pero estoy invirtiendo, porque a veces, no, yo quiero saber la voluntad de Dios, pero no tengo tiempo para pasar tiempo con Dios. No es así, po. O sea, si yo quiero saber cuáles son los intereses de una persona que me interesa,
lo primero que tengo que hacer es preguntarle a esa persona, oye, ¿cuáles son tus intereses? Y tal vez al comienzo no va a ser una cuestión tan fluida la comunicación, pero en la medida en que vamos relacionándonos más, la comunicación va a fluir de manera más expedita. Y es lo mismo con Dios. Yo voy a Dios y le digo, Señor, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que es esto? Y aprender a callar y escuchar la voz de Dios. Esa es otra pregunta que me dicen, ¿cómo se escucha la voz de Dios? Dios, bueno, pero invertir tiempo en una relación personal con Dios, amigos. Es inevitable. O sea, la vida de Jesús, dice Jesús en Marcos, dice que Jesús se levantaba temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, y se iba a un lugar desierto para orar. Eso es lo que él hacía. Se levantaba tempranito, antes de que a lo mejor miraba para el lado, estaban todos los demás durmiendo, y él va y dice, oye, ¿sabes qué? Voy a tener un tiempo en mi Padre. Tener un tiempo con Dios. Por eso, tiempo con Dios es la inversión en el desarrollo de la relación con Dios, ¿ya? Entonces, es tan importante este proceso, ¿ya? Entonces, la primera pregunta en el test de la voluntad de Dios es, ¿estoy invirtiendo tiempo en una relación personal con Dios? Recuerda poner me gusta y compartir, un paréntesis. Recuerda poner me gusta y compartir porque así este video se multiplica de manera más exponencial. Entonces, claro, cuando me pregunto, Señor, ¿cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Pero no tengo tiempo para ti, Dios. No es así. O sea, yo busco, Dios va a mirar nuestro corazón y si hay un deseo genuino, hay un deseo auténtico ahí de hacer la voluntad de Dios, vamos a pasar tiempo con Él y vamos a ir ante su presencia y decirle, Señor, yo quiero caminar contigo, realmente yo quiero invertir tiempo contigo. Bueno, comienza buscándome cada mañana. Por eso que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron, Señor, Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos cómo orar, ¿por qué tú no nos enseñas a cómo orar? Y Jesús le dijo, ya, pues, bueno, vaya a su pieza, cerrada la puerta, y es su padre, que está en lo secreto, hable con él para que él lo recompense en público. Pero lo primero es ese tiempo secreto con Dios, esa vida secreta con Dios. Entonces la pregunta es, ¿estamos desarrollando una vida secreta con Dios? ¿Estamos desarrollando una relación personal con Dios? Ese es el gran desafío. El gran desafío es poder desarrollar una relación personal con Él. Invierte 15, 20, 30 minutos diarios con Dios, diarios, es lo posible cada día, donde vas a tomar la Biblia, tiempo de adoración y caminar con Él. Entonces la primera pregunta en el test de la voluntad de Dios es eso. O sea, Dios quiere revelar y quiere mostrar sus planes a cada uno de nosotros. Pero también Él quiere que de nuestro corazón hay un interés genuino de caminar con Él. Entonces la primera pregunta del test de la voluntad es, ¿estás desarrollando una relación personal con Dios? Segunda pregunta de este test de la voluntad, en Lucas 21:33 dice lo siguiente, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. La segunda pregunta es, ¿estás desarrollando una relación con la Biblia? ¿Estás leyendo la Biblia realmente? ¿Estás pasando tiempo con su palabra? Porque Él dice, mira, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, a veces nosotros le ponemos más atención a lo que una persona dice, a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan importante tener la palabra de Dios en el corazón, poder desarrollar una relación también con la palabra. Cómprate un lápiz, ten un cuaderno, ten un destacador y que tu Biblia cada día en la mañana o cada día durante la hora que tú escojas y tengas tu tiempo con Dios, lee la Biblia, destaca lo que en ese momento resaltó, lo que tú piensas que Dios te habló a través de su palabra, escribe lo que Dios te habló, forma un diario de vida con la palabra de Dios. Mira, las opiniones del ser humano pasan. O sea, yo tengo mis opiniones sobre cosas, pero yo voy a pasar, el día de mañana yo no voy a estar, pero su palabra va a permanecer.
O sea, hay montones de filósofos, montones de intelectuales que han dicho, no, Jesús es una moda que va a pasar. La Biblia no es un libro que nadie va a pescar. En el futuro, nadie va a pescar la Biblia. Aquí estamos, en el futuro, siglo XXI. Muchos de esos intelectuales, de esos ideólogos ya no están, y la Biblia sigue, el cristianismo sigue, Jesús sigue, y allá es donde uno se da cuenta que esto es verdad. Se da cuenta que esto es verdad. Entonces, la primera pregunta es, ¿estoy desarrollando una relación con Dios? Pero la segunda inmediata es, ante todas las opiniones, todas las fake news significan noticias inciertas, noticias no verdaderas. Entonces, claro, uno ve el noticiario o lee, no sé, las noticias en internet o escucha este otro aquí, este otro. Amigos, todas esas opiniones van a pasar y son cambiantes. Aquellos que tenemos más de 50 años que están ahí, sabemos los cambios que ha experimentado toda nuestra sociedad y la sociedad en el mundo. Pero la palabra de Dios, ¡pum!, permanece. Los pensamientos de Dios permanecen. Los planes de Dios permanecen. Entonces hay que desarrollar una relación personal con Dios y tenemos que desarrollar una relación con la palabra. Tú tienes que aprender a leer la Biblia desde tu punto de vista. Y alguien puede decir, es que no la entiendo. Bueno, busca ayuda para que tengas las herramientas para entender. Nadie entiende todo tampoco, nadie sabe todo tampoco. Pero sí sé algo. En este test de la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo saber la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, hay cosas súper básicas. Por ejemplo, en Tesalonicenses dice, esta es la voluntad de Dios para ustedes, que sean agradecidos. Cosa tan simple, ser agradecidos. Pero en este test de la voluntad, la primera pregunta es, ¿estás desarrollando una relación personal con Dios? ¿Estás buscando o es una pregunta como generalizada nomás? No, si yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida, pero después hago lo que yo quiero. Cuando la realidad es que Dios conoce nuestros corazones. Entonces, en una búsqueda genuina, nosotros deberíamos decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Yo quiero vivir, Señor, como tú quieres que yo viva. Señor, necesito desarrollar una relación personal contigo. Establecer un horario para tener una relación con Dios. Establecer un horario para tener una relación con su palabra. ¿Ya? Ya hay que avanzar porque la hora avanza también. Ya. La tercera pregunta. Entonces, la primera, ¿estoy desarrollando una relación con Dios? Segunda, ¿estoy desarrollando una relación con la Biblia? ¿Estoy haciendo o viviendo lo que la Biblia me enseña? ¿O estoy solamente viviendo como yo quiero? ¿O estoy como... Gracias, Johnny. ¿Estoy viviendo como yo quiero o estoy haciendo las cosas como Dios quiere que las haga? Una tercera pregunta en el libro de Santiago, en el capítulo 3, versículo 14 y 17, dice lo siguiente: pero si ustedes tienen envidia, voy a leerlo. Pero si ustedes tienen envidias amargas, tienen rivalidades en su corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Dios mío. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y es diabólica. Porque donde hay envidias, donde hay rivalidades, donde hay confusión y toda clase de acciones malvadas, ¿cierto? En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es, ante todo, es pura, además pacífica, es bondadosa, es dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. La tercera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estoy haciendo lo que Jesús haría? Esta es una famosa pregunta que muchos hacen. Muchos hacen, no, yo me pregunto, ¿qué Jesús haría? Y eso hago. La verdad, mira, Santiago está diciendo, oye, si realmente estuviésemos viviendo o haciendo lo que Jesús haría, no habrían rivalidades, no habrían envidia, no habrían pleitos, no habría confusión, ni habría cosas malvadas. Pero, dijo,
como buscamos solamente nuestros propios deseos, caemos en un sinfín de cosas. La tercera pregunta, entonces, en el test de la voluntad de Dios es, ¿estoy haciendo lo que Jesús haría? ¿Estoy viviendo como Jesús viviría? ¿Estoy caminando en esta tierra como Jesús caminó? ¿Estoy siendo Jesús a los demás? ¿Estoy llevando el evangelio de Jesús a las demás personas? ¿Me entiendes? Entonces, en este test de la voluntad de Dios es sumamente importante entender esto. ¿Estoy desarrollando una relación con Dios? ¿Tengo una relación con la Biblia? ¿Leo la Biblia a diario? ¿Estoy haciendo lo que Jesús haría? ¿O solo me pregunto para calmar mi conciencia? No, yo haría lo que Jesús haría. Que solo para calmar nuestras conciencias, pero luego sigo viviendo como yo quiero vivir. O sea, si vamos a preguntar por la voluntad de Dios, Dios conoce nuestros corazones. Y si es una pregunta desde un punto de vista genuino, desde un punto de vista que es honesto, Dios va a mostrar eso. Pero lo que Dios busca prioritariamente, una relación personal contigo, una relación personal, que tú tengas una relación con la Biblia y que podamos ser Jesús a los demás. Una cuarta pregunta, en el libro de Proverbios, en el capítulo 19, Proverbios 19, 20, 21, dice lo siguiente. Agradezco el consejo, dice. Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. El corazón humano genera muchos proyectos. Ese es el corazón humano. Pero al final prevalecen los designios de Dios. Al final va a prevalecer la voluntad de Dios. Al final va a prevalecer la voluntad de Dios. Entonces, claro, nosotros en nuestra humanidad, en nuestro corazón humano, vamos a buscar un montón de cosas. Pero al final, dijo el Salomón, dijo, pero ¿saben qué? Al final va a quedar la voluntad de Dios. Entonces, una cuarta pregunta que tenemos que buscar, que tenemos que hacernos, es, ¿estoy buscando el consejo de Dios en el día a día? ¿Realmente estoy buscando el consejo, la sabiduría de Dios para el día a día? ¿O estoy haciéndolo a la que venga? ¿O estoy haciendo lo que yo creo, o lo que yo estimo? Tengo que hacerme estas preguntas. Este test de la voluntad de Dios, así le vamos a llamar, test de la voluntad de Dios. ¿Estoy desarrollando una relación con Dios a diario? ¿Estoy leyendo? ¿Estoy pasando tiempo a diario con la Biblia? ¿Estoy haciendo lo que Jesús haría? Número 4, ¿estoy buscando el consejo de Dios para mis decisiones en el día a día? ¿O simplemente decido a lo que venga? Salomón dijo, el corazón del ser humano genera múltiples proyectos, pero al final prevalece la voluntad de Dios. Entonces, por sobre lo que tú y yo queramos proyectar o queramos hacer o buscamos desarrollar, e ir ante Dios y decirle, Señor, honestamente, Dios, aquí estoy, con todas mis fallas, con todas mis falencias, con todas mis dudas, todas mis cosas, pero Señor, yo realmente quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. Señor, guíame y enséñame. Cuando hacemos eso con un corazón honesto, Dios va a hacerlo. Pero no podemos pensar que vamos a vivir en la voluntad de Dios así como de un momento a otro, porque es un proceso donde desarrollamos una relación con Dios, desarrollamos una relación con la palabra, buscamos hacer lo que Jesús haría, buscamos ser Jesús a los demás. Número 4, y también buscamos en el consejo, en el diario vivir, y no tan solo buscamos lo que yo quiero hacer. Número 5, para ir avanzando, ¿cierto? Una quinta pregunta que tengo que hacerme, y que a veces es más personal, no sé. ¿Estoy viviendo en la paz de Dios? ¿Puedo experimentar su paz? Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la situación más compleja, aún en lo conflictivo, aún en lo que está pasando hoy, ¿puedo experimentar la paz que Dios me da y que el mundo no me da? Jesús nos dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Por lo tanto, no se desesperen, tranquilos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Puedo experimentar su paz.
¿Puedo tener la paz de Dios en medio de las circunstancias? Porque ese tipo de cuestiones son... ¿Por qué hicimos esta pregunta? ¿Por qué yo hice esta pregunta? Porque cuando tú experimentas paz es porque hay cierto nivel de convicción en tu ser interior. Hay cierto nivel de convicción. Por ejemplo, el consejo del apóstol Pablo dice, es que ya nosotros no vivimos por lo que vemos, sino que vivimos por fe. Esa es la base de todo esto. Pablo dijo, porque no vivimos por vista, no vivimos por lo que vemos en la sociedad actual, sino que vivimos por fe. Y ese concepto de la fe se sustenta o tiene como base convicciones. Y las convicciones vienen de la palabra. Las convicciones vienen de entender que Dios tiene algo mucho más importante para nosotros. Y esa base de convicciones es lo que nos da su paz. Podemos decir, Señor, aunque todo se esté desmoronando y aunque todo se esté cayendo, yo sé, Señor, que tú nunca me dejarás. Yo sé, Señor, que tú nunca me abandonarás. Yo sé también, Señor, que en este mundo vamos a pasar aflicciones, pero Dios, tú venciste este mundo y tú me guiarás en medio de esta situación. Cuando tenemos ese nivel de convicción en nuestras vidas, podemos experimentar su paz y podemos experimentar esa alegría o ese gozo en las situaciones muy complejas. Muy complejas. Por eso vale la pena darse este tiempito en este test de la voluntad de Dios. Estoy desarrollando una relación con Dios, estoy pasando tiempo en su palabra, estoy siendo Jesús, estoy manifestando a Jesús con mi diario vivir, en mis actitudes, en mis palabras, en mis acciones. ¿Estoy siendo Jesús a los demás? ¿Estoy buscando el consejo de Dios? ¿O estoy viviendo bajo mi propio consejo? ¿Estoy buscando la sabiduría de Dios? ¿O estoy viviendo bajo mi propia sabiduría? ¿Estoy experimentando la paz de Dios? O sea, el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4, versículo 7, dijo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que va más allá de todo racionamiento humano, que va más allá de toda lógica humana, dice, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Es una paz que para el no cristiano o para la persona que no comprende todo esto de la palabra y puede ser hasta extraño. Yo lo he visto, yo lo he vivido yo, cuando hemos pasado situaciones conflictivas, tanto personal como familia o otro, donde podemos decir, Señor, sabes que vamos a ti y en ti confiamos y en ti dejamos las situaciones y podemos experimentar esa paz y la gente alrededor dice, ¿cómo ustedes pueden tener esa paz? Porque confiamos en el Señor. Entonces, este test de la voluntad también pasa por este proceso de la convicción en nuestro corazón y donde podemos decir, Señor, yo en ti confío. Y en ti voy a dejar mi vida, en ti voy a poner todo. O sea, Jesús dijo, confíen en Dios, confíen también en mí. Vamos, el llamado de Jesús a cada uno de nosotros es a confiar en Él. Esa es la realidad. En medio de la situación que tú estás viviendo, en medio de las circunstancias que estás pasando. A lo mejor yo no la sé, pero Dios la sabe. Y Dios está diciendo, oye, confía. No te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola. No vas a andar solo, no vas a andar sola. Mira, David llegó a decir esto, el rey David llegó a decir esto. Aunque mi papá, aunque mis padres me abandonen, yo sé que tú, Dios, jamás me abandonarás. Mira, llegó a decir eso. ¿Qué padres en su conciencia van a abandonar a sus hijos? Si cuando todos los padres quieren lo mejor para ellos. Pero David llegó a ese punto de decir, ¿sabes Dios? Yo tengo tal nivel de convicción que aunque mis padres me dejen, yo sé que tú jamás me dejarás. Dios no te va a dejar. Por eso que podemos experimentar su paz. Por eso que podemos decir, Señor, yo en ti confío. Entonces, parte del test de la voluntad de Dios es, ¿estoy experimentando la paz que Dios me da? ¿Estoy experimentando esa paz que no me la da el mundo, no me la da el tener más o menos plata o un mejor o peor trabajo o esto, otro, sino que viene de Dios? Por eso que
cuando escribió Pablo en Filipenses, dice, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de todo. Dios está contigo. Por eso estoy experimentando esa paz, porque si no la estoy experimentando, tengo que ir a Dios. Jesús dijo, yo te doy esa paz. Pero cuando has desarrollado una relación personal con Él, cuando has pasado tiempo en la palabra, tú comprendes esto porque has desarrollado convicciones. Bueno, la última pregunta, la sexta pregunta que tenemos que hacernos, dice en Mateo 26, versículo 39, dice que yendo un poco más allá, esto cuando Jesús estaba en Getsemaní, ¿cierto? Yendo un poco más allá, dice, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Capta esto. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Dios. Entonces, la sexta pregunta y última pregunta, ¿estoy viviendo por lo que yo quiero o estoy viviendo por lo que Dios quiere? ¿Estoy viviendo por lo que en realidad a mí me interesa o estoy buscando los intereses de Dios? Estoy buscando los intereses del Padre. Esa es la pregunta. ¿Cómo estamos viviendo? Por eso que me acordé de Charles Colson. A alguien le presté ese libro. Sé perfectamente que él me lo tiene. Así que devuélvanmelo. Pero eso es. Entonces, este test de la voluntad de Dios, más que cuál es la voluntad de Dios y todo esto, recuerden, hay tres tipos de voluntad de Dios. La soberana, que tiene que ver con lo que Dios, la autoridad de Dios sobre todo lo que hay. La voluntad de Dios a conciencia, que tiene que ver contigo y conmigo de manera personal, del cómo caminamos con Él. Y número 3, la voluntad personal de Dios, para los planes. Y en eso vale la pena hacerse este test de la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios va a permanecer, todo va a pasar, pero lo demás va a pasar, pero la voluntad de Dios va a permanecer. Entonces, ante eso yo tengo que hacerme estas preguntas. ¿Estoy desarrollando una relación personal con Dios? ¿Estoy teniendo tiempo leyendo, practicando la Biblia? ¿Estoy haciendo lo que Jesús haría? ¿Estoy haciendo realmente lo que Jesús haría? ¿Estoy buscando el consejo de Dios en su palabra o solamente me llevo por mi propia sabiduría? ¿Estoy experimentando la paz de Dios? ¿Estoy viviendo mi voluntad? ¿Estoy haciendo lo que yo quiero o estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? En Lucas 9, versículo 23, para ir terminando ya, porque ya son las 10:05, Jesús, hablando con sus discípulos, recuérdense que Jesús llamó a todos, y tú y yo somos llamados a ser discípulos de Jesús. Jesús es el maestro, Él es la esencia de todo. Entonces, si yo quiero caminar como Jesús, tengo que descubrir cómo Jesús caminó. Si yo quiero pensar como Jesús pensaba, tengo que descubrir cómo Jesús pensaba. Si yo quiero actuar como Jesús actuaba, yo tengo que ir y ver cómo Jesús. Pero eso está todo en la palabra. Y Jesús les mostró a sus discípulos, por eso Él les dijo, mira, yo les he dado ejemplo de cómo ustedes han de vivir. Entonces Jesús es nuestro modelo a seguir. Y Él dijo en un momento, hablando con sus discípulos, en Lucas 9, versículo 23, les dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Y esto es profundo. Por eso que cuando se pregunta acerca de la voluntad de Dios, yo creo que en ese momento, toda persona está hablando de manera honesta, en ese momento. Pero no todos están dispuestos a pagar el precio de conocer la voluntad de Dios. Ay, ay, ay. Claro, todos quieren como de una manera instantánea, cafecito instantáneo. Todos quieren de manera instantánea. Y creo que nace y surge de un corazón honesto. Chuta, quiero caminar en la voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Dios? Pero después sigo viviendo como yo quiero vivir nomás. O sea, caminar en la voluntad de Dios, tener claridad de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, tiene un proceso y tiene un costo. Y ese costo, por eso que Jesús les dijo a sus discípulos, mira, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere, Jesús no obliga nada a nadie.
Pero si realmente queremos caminar en su voluntad y realmente queremos caminar en sus planes, Jesús dijo, niégate a ti mismo, lleva tu cruz cada día y sígueme. Adquiere mi voluntad. Sé como yo soy. Apunta a ser como yo soy. Desarrollar una relación personal con Dios, poder entrar y meterse en la palabra de Dios para captar sus principios, sus enseñanzas, vivir de tal manera que mostramos a Jesús a los demás. O sea, que los demás puedan ver no tan solo una buena persona, ojo con eso, no tan solo una buena persona, sino que realmente puedan decir, oye, uno puede ver a Jesús en esta persona, que estoy buscando el consejo de Dios y no mi propia sabiduría, que estoy viviendo, que puedo experimentar la paz de Dios y que realmente estoy viviendo para Él y no para mí, ¿ya? Entonces, creo que es súper válida la pregunta, ¿cómo es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mira, por lo menos 2 o 3 veces a la semana hay alguien que me pregunta, pastor, tengo dudas, me escribe, no me llama, tengo dudas, Señor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y yo siempre, normalmente les doy como cosas súper básicas, leer la Biblia, orar, dar gracias, etc. Pero creo que este test de la voluntad, te confronta o te ayuda un poco más. ¿Estás desarrollando una relación con Dios? ¿Estás desarrollando una relación con la Biblia? ¿Estás caminando con Dios en este proceso? Bueno, eso es. Entonces yo quiero animarte. Yo quiero animarte hoy día y desafiarte a un par de cositas. Aparte un tiempo con Dios a diario. No tan solo este. Este es un buen tiempo para tener comunidad, ¿ya? Este es un buen tiempo comunitario. Pero no es personal. No es personal. El tiempo personal es cuando tú apagas tu celular, apagas tu computador o pones música de adoración en tu computador o apagas la tele y te sientas en un espacio que es un espacio tranquilo para invertir 15 a 30 minutos y decir, Señor, yo quiero conocerte más. Y tomar la Biblia y comenzar a leer la Biblia. Yo te recomendaría, comienza a leer Juan, comienza a leer Lucas, comienza a leer los Evangelios, comienza a descubrir y comienza a enamorarte de Jesús, comienza a descubrir quién es Jesús, comienza a descubrir lo que Él hizo, lo que Él dijo, cómo Él actuó, cuáles fueron sus actitudes, comienza a descubrir esas cosas. Pero es una relación personal. Y en el proceso de caminar con Dios, en el proceso de relacionarte con Él, de una manera maravillosa y a veces muy inusual, Dios te va mostrando su voluntad. O sea, cuando tú tienes, es lo mismo que con cualquier otra persona. O sea, cuando uno se relaciona con otros, uno sabe más o menos cómo el otro piensa, o uno sabe más o menos cómo el otro va a actuar. Y cuando tú caminas con Dios, tú sabes más o menos, Dios va para allá. Esto es lo que, esto es. Pero si no le conoces, si no caminas con Él, va a ser difícil entender esto. Aparta 15, 20, 30 minutos diarios y pasa tiempo con Dios. Y descubre su voluntad para tu vida. Porque la voluntad soberana de Dios, Él lo determina. La voluntad de conciencia y la voluntad personal está en nosotros, en que nosotros podamos tomar esos pasos. Bueno, amigos y amigas, oremos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Y Señor, entregamos nuestra vida a ti. Y como dice tu palabra, Señor, como dijo Jesús aquí, Señor, queremos tomar nuestra cruz a diario y no queremos vivir tan solo para nosotros, sino queremos vivir para ti. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a tomar las decisiones a diario, buscando tu consejo, buscando tu presencia y que podamos, Dios, sensibilizar nuestra alma, sensibilizar nuestro espíritu de tal manera que podamos captar tus planes y tus propósitos en el momento. Señor, yo oro por cada uno de los que está escuchando hoy día, que sean desafiados a tener y a desarrollar una relación personal contigo, Dios. Tú, Señor, vives. Y tú, Señor, eres un Dios que habla, se comunica, se relaciona con todos nosotros. Perdónanos, Dios, si nosotros no hemos tomado esos mismos pasos.
Pero Dios, yo quiero orar por cada uno de los que está escuchando y por mí mismo, para que podamos tener un desarrollo de una relación personal genuina y auténtica contigo, Dios. Señor, yo te doy gracias, los bendigo a cada uno de ellos. Señor, gracias porque su corazón muestra, el hecho de que se permanezcan aquí, muestran, Señor, que ellos tienen ganas de conocerte más. Pero yo los animo, Dios, al otro paso, a una relación personal contigo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas. Recuerda poner me gusta, compartir. Y un gran abrazo a cada uno de ustedes. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, ¿ya? Recuerda, me gusta compartir. Lo otro, bueno, vamos a tener bautismo el 10 de enero, así que si alguien se quiere bautizar, se las dejo ahí. Y estamos reuniéndonos de manera presencial los días domingos, ya con un fuero de 50 personas máximo. Y así que si quieres, con todas las medidas, o sea, cuando tú llegas aquí, alguien va a tomarte la temperatura, van a echarte alcohol gel, pero también te van a pasar una bolsa, y dentro de esa bolsa va a venir una mascarilla nueva, sanitizada, y un par de cubre calzados para que tú puedas entrar. Adentro, nosotros media hora antes, 45 minutos antes, echamos con un rociador amonio cuaternario por todo el piso, por todo lo que hay, y le damos 20, 30 minutos para que seque, pero tenemos todas las posibilidades de que quieras venir. Así que si quieres venir el domingo, escríbeme y dile, pastor, porque tiene que ser con inscripción. O sea, como hay cupos limitados, tiene que ser con inscripción. Así que si quieres venir el domingo, escríbeme y dile, pastor, yo quiero ir, en lo posible a mi WhatsApp o un mensaje interno. Pastor, yo quiero asistir a la congregación, quiero estar allá para adorar a Dios y estar con los hermanos y todo este asunto, ¿ya? Así que, amigos, un gran abrazo a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, a seguir adelante caminando con Dios, experimentar su paz, caminar en su palabra y desarrollar una relación personal con Él. Algunos saluditos de gente que está por aquí. Bueno, don Raúl Belmar, es hora de hacerse amigo con Jesús. Bueno, ¿ya? Bueno, saludar a quien, ¿de dónde? Acá, vale. Ya, Carolina Belén, ¿cierto? Bienvenida, que Dios les bendiga. Thor Colbert, ¿ya? Bienvenido, Evelyn Enrique, muy buen consejo, pastor. Jenny, Andrea Barraza, Alejandra, agradezco cada tema que nos has compartido durante todo este tiempo. Personalmente he sido desafiada, exhortada y animada. Qué bueno, amiga. Francisco Javier, Claudio Plasencia, Raúl Belmar, Víctor, Pamela, darle tiempo a Jesús, nuestro amigo. Jonathan Eduard Díaz, Vale Acuña, ¿cierto? Francis, yo le tengo un libro también, pastor, ya, pero tranquilo, si no estoy, ya. Pamela, qué bello tema, me conecté tarde, así es que lo veré. Rita, buen día a todos, saludos a la familia Gacitúa François, tengo los mejores recuerdos, nosotros, yo también, amiga, ¿cierto? Y a todos los que se han conectado, Eva, Marjorie, un gran abrazo. Ya, amigos y amigas, nos vemos el viernes, ¿cierto? Con otra respuesta a preguntas comunes. Ahora, si tú tienes alguna pregunta que puede ser generalizada y que tú estás experimentando, escríbemela, mándamela por un messenger interno y dice, ¿sabe, pastor? Yo tengo esta duda, pum, pum, y me la envía y buscaremos, si no inmediato, pero en un vivo posterior, responder a esas preguntas, ¿ya? Ya, amigos, un gran abrazo, que Dios les bendiga. Recuerda poner me gusta y compartir, ¿ya? Chao, chao, que Dios les bendiga.